Pues tenemos en el estudio a Raúl Gutiérrez Izquierdo. Él ha escrito un libro que se llama Autoestima, habilidades y asertividad. Cómo aprender a querernos y potenciar nuestras habilidades en la comunicación. Es de la editorial Círculo Rojo. Bueno, Raúl es psicólogo y nos va a hablar un poquito sobre estos temas. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poco de qué hablas en tu libro. Bueno, en el libro pretendo dar respuesta a uno de los problemas principales que nos encontramos en consulta, y es la cantidad de gente con problemas de autoestima, que tiene baja autoestima, y cómo esto se relaciona con los problemas en las habilidades sociales y a su vez en la conducta asertiva. Uh-huh. ¿Y tú crees que, estamos hablando de autoestima masculina y sexualidad, ¿tú crees que se ve muy afectada la autoestima de los hombres cuando se enfrentan a relaciones sexuales o cuando quieren seguir modelos sexuales ya prefijados y estereotipados y prototípicos de género, por así decirlo? Sí, yo creo que la influencia es doble. Por un lado, la baja autoestima afecta a la aparición y el mantenimiento de problemas relacionados con la sexualidad, y por otro lado, problemas relacionados con la sexualidad puede afectar a la autoestima de la persona que lo padece. Ajá. ¿Y cómo podrían solventar esas influencias? ¿O tú qué ves lo adecuado, por así decirlo? ¿Trabajar la autoestima de toda la vida o cuando aparece el problema enfrentarse a él? Lo ideal sería mantener una autoestima positiva toda la vida. Entonces, si se ha detectado que se tienen problemas de autoestima, pues intervenir directamente. Pero es lo ideal, porque la autoestima se relaciona también con la felicidad, con la capacidad de disfrute, con la pérdida de la vergüenza, la timidez, la ausencia de complejos, y eso son condiciones necesarias para mantener relaciones sexuales saludables. ¿Y está muy relacionada la autoestima con la asertividad, con las habilidades sociales? Completamente, porque ten en cuenta que una persona con baja autoestima no va a saber defender sus derechos, no va a saber expresar su opinión, no lo va a hacer libremente, se va a criticar demasiado, va a tener unas exigencias altísimas, y todo ello va a afectar va a afectar y va a influir en la comunicación con los demás y en las relaciones sociales. Y trabajar estos tres aspectos, entonces, es predictivo de tener una buena sexualidad, por así decirlo, positiva, placentera. En primer lugar, es predictivo de encontrarse bien, de estar a gusto, de disfrutar, que eso es lo básico. Y luego, tener un poco los cimientos claros, ya se podría trasladar a las relaciones sexuales y mejorar la capacidad de disfrute de ellas. ¿Tú crees que estas exigencias sociales y personales de las parejas y demás a los hombres a nivel sexual pueden mermar su autoconcepto, su autoestima? Completamente, y además pasa con la sexualidad algo muy curioso, porque si tienes baja autoestima, por ejemplo, y se enfoca a críticas en el trabajo, ¿no? Te consideras, por ejemplo, torpe o un mal trabajador, pues no pasa nada, te va a afectar, pero tampoco demasiado. Ahora, si tú piensas que eres un mal amante, que no sabes hacer disfrutar a la otra persona, por ejemplo, o que directamente las relaciones sexuales no son tu fuerte, eso afecta de una manera más profunda. Bueno, incluso que piensen que no son hombres. Por supuesto, ahí es conflicto donde, su masculinidad. Efectivamente. Entonces, claro, no es igual pensar que uno es torpe a pensar que es poco hombre. Ajá. Entonces, claro, afecta directamente. ¿Y tú crees que esto ocurre únicamente en parejas heterosexuales en los que hay un hombre y una mujer, con lo cual parece que están un poco más definidos esos roles socialmente, o también ocurre en parejas homosexuales? Yo creo que ocurre en cualquier pareja que no sienta como propios, que no asuma los roles establecidos socialmente. Entonces, a la hora de cuando surgieron estos roles en los que vivimos ahora en la sociedad, pues el hombre era el dominante y la mujer era una persona sumisa, que no estaba permitido que ella buscara el placer, ¿no? Simplemente dar el placer. Y esto ocurre, muchas veces hablamos con mujeres mayores, afortunadamente mayores, porque cada vez ya pasa menos en la sociedad, que deben pensar que la búsqueda del orgasmo es como la búsqueda del Santo Grial. O sea, algo que han oído, algo que pero que no saben exactamente. No saben si existe. No saben si existe, claro, y es verdad, parece que el clítoris se ha inventado hace 20 años. Esto no es así. Y estaba ahí, ya. Efectivamente. Entonces, esto al trasladarlo a parejas del mismo sexo, lo que ocurre es que
se ha intentado trasladar de la misma manera. Entonces, si son una pareja de hombres, por ejemplo, uno tiene que ser el de género masculino, el dominante, y otro tiene que ser el de género más femenino. Pero eso es lo que pensamos, que tiene que ser así, ¿no? Pero realmente no... Los roles que se han establecido, se han quedado, por supuesto, anticuados, la realidad es cambiante. Y se escucha mucho, a mí muchas veces me lo comentan. ¿Y quién hace de hombre y quién hace de mujer? Claro, y dices, no, son dos hombres. Ese es el error de intentar aplicar a una realidad nueva, a una realidad diferente y positiva, un sistema tradicional y un sistema que ha quedado pues anticuado. Parece como que queremos todo ajustarlo al modelo heterosexual, aunque sea homosexual, tanto de hombres como de mujeres, y estamos, incluso antes comentaba con Carlos el tema de la masculinización sexual, ¿no? Que incluso las mujeres hemos adoptado roles masculinos como para reivindicar nuestra sexualidad, y también se puede ser sexual desde el rol también más femenino. Efectivamente, además el problema es ese, el problema es que tú te identifiques, que tú tengas un ideal de cómo debes ser, cómo te tienes que comportar, y que por alguna razón pues no te sientas a lo mejor cómodo con ese rol, no te sientas bien con esos valores transmitidos socialmente. Entonces la clave, como ya ha comentado también Carlos anteriormente, consiste en no asumir como propios valores que se han establecido y que no compartimos, y poder nosotros generar los valores que a nosotros nos venga bien. Al final la idea es conocerse uno mismo, ¿no? Y descubrir y contactar con lo que deseamos, lo que queremos, porque somos individuos. Pues muchas veces nos metemos en grupos y ya nos ponen etiqueta dentro de un grupo, y es como, si yo soy así, ¿por qué no me puedo comportar? Si yo soy mujer, ¿por qué no me puedo comportar con algún aspecto que se ha asociado tradicionalmente a un hombre, ¿no? Efectivamente, y eso al final, la aceptación de uno mismo es la autoestima, es la valoración que hacemos de nosotros, es lo a gusto que nos sentimos siendo, en el caso de ser diferentes, pues diferentes, y en el caso de ser parecidos a otros, pues parecidos. El tema tamaño de pene, que hemos escuchado antes un poco de la canción esta de Un buen rumor, de la Mandrágora, ¿tú crees que afecta mucho no solo el tamaño, sino el rendimiento, la exigencia de, pues bueno, echar no sé cuántos polvos en una relación, en una noche, y todas estas cosas que se escuchan mucho, por ejemplo, en la tele, en algunos debates de sexualidad y demás? ¿Afecta mucho a ese autoconcepto de ser hombre, la autoestima y demás? Yo creo que afecta en la medida en la que uno se crea esos cánones de belleza, ¿no? En realidad es un error es un error pensar que por cumplir ese canon, por ejemplo, por comportarte de esa manera establecida, vas a ser más feliz. Ajá. Eso es el error. Es que no es necesario cumplir con esos cánones para disfrutar del sexo, de tu sexualidad, y para tener un concepto positivo de uno mismo, ¿no? Entonces, cuando esos roles no encajan a nivel individual con cualquiera, es cuando puede surgir un problema de autoestima, ¿no? Se sienta la persona más insegura, sienta que por el hecho de no tener un pene, por ejemplo, de un tamaño determinado, no va a poder tener relaciones satisfactorias, o nadie va a elegirle como compañero, por ejemplo. Y ese es el error. Es decir, el error no está en la creencia. No está en la creencia de si el tamaño del pene importa o no importa. El error es creernos nosotros mismos esa creencia. Ajá. O sea, no es lo que nos cuenten, sino si nosotros hacemos caso a eso que nos cuenten, y lo que nos importe, lo que piensen también de nosotros, efectivamente, ¿no? Y una vez más, eso está también muy relacionado con la autoestima, ¿no? La importancia que le damos a la valoración y la aprobación que tenemos de los demás. La valoración externa, que a veces incluso nos hace generar confusión con lo que realmente nosotros deseamos, ¿no? A mí me gusta algo, pero como no está bien visto, pues lo reprimo o no lo expreso, ¿no? A las mujeres, en mi caso, soy mujer, entonces me siento identificada pues con ese rol de que nos han impuesto de ser vírgenes o ser santas, muchas veces en tema de la sexualidad, y cuando te gusta a nivel sexual hacer algo, pues aparece ese pensamiento algunas veces de seré muy guarra porque me guste esto, o qué van a pensar de mí si lo cuento, ¿no? Y en los hombres yo creo que ocurre un poco lo mismo también con determinados roles o... Completamente, por eso hay que validar lo que pensamos. A ver, somos personas adultas, tenemos nuestros valores, tenemos nuestro modo de actuar, y es igual de respetable que el resto de valores y maneras de actuar de otras personas, cumplan o no con los cánones establecidos socialmente. Entonces, ahí entra en juego la autoestima, ahí entra en juego el ser capaces de defender nuestros valores y vivirlos como algo natural, que de eso se trata, ¿no? Porque eso va a facilitar todo el proceso, no solamente las relaciones sexuales, sino el proceso que al final buscamos todos, que es ser un poquito más felices. ¿Tú consideras que se utiliza también la sexualidad
las relaciones sexuales para subir la autoestima? Sí, yo creo que parte de una creencia errónea, precisamente que si tienes muchas relaciones sexuales vas a ser más feliz, por ejemplo. Pues oye, hay gente que tiene muchas relaciones sexuales y es muy feliz, y gente que tampoco tiene tantas y bueno, más o menos se va manteniendo. La felicidad al fin y al cabo son muchos campos, claro, es que ¿no? son muchas áreas de la vida. Son muchas áreas, es una actitud, es una manera de ver la vida, es una manera de aceptarse tal y como es, de bajar mucho las exigencias, porque siempre que entran en juego las exigencias, al final haces lo que haces presionado, con ansiedad, y entonces no consigues disfrutar, y de eso se trata, ¿no? De vivir el momento presente y no dejarnos llevar tanto por lo que se espera de nosotros y por exigencias exageradas. ¿Tú crees, bueno, siempre se ha comentado, o comentamos los sexólogos, porque, por ejemplo, el tener orgasmos es algo fisiológico, algo hormonal también, liberamos oxitocina, endorfinas, una cantidad de sustancias que nos hacen sentirnos relajados y felices. Eso afecta directamente sobre nuestra autoestima. Entonces, o sea, después de un orgasmo, sí, ¿nos sentimos mejor con nosotros mismos? ¿Tenemos mejor autoconcepto? Claro, en ese momento te sientes bien precisamente por lo que tú has dicho, por esa liberación, ¿no? de sustancias químicas. Pero eso no va a ser suficiente ni para mantener el resto de la vida un estado de felicidad, ni para mantener una buena autoestima. Es el chute del momento. Claro, ¿no? es el momento, es el a corto plazo, y eso también está muy relacionado. El otro día escuchaba que vivimos en la sociedad del eyaculador precoz, que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser instantáneo, y el disfrute tiene que ser en el momento. Entonces, claro, está muy bien a corto plazo, pero no es suficiente para mantenerlo a largo plazo. O sea, podría ser como cuando utilizamos una sustancia externa, por ejemplo el alcohol, que parece que nos sentimos súper felices, pero realmente es una ilusión, porque evidentemente hay algo químico en nuestro organismo, pero no necesariamente es algo que se mantenga después de ese chute, ¿no? O de claro. ese... Sin embargo, lo que nosotros aprenderemos en esa situación es que solo podremos ser felices consumiendo alcohol, por ejemplo, o solo podremos ser felices manteniendo relaciones sexuales. Y no es verdad, la vida está llena de cosas de las que disfrutar y cosas por las que ser feliz, ¿no? O sea, que muchas, en ocasiones cuando hay hipersexualidad o personas que son adictas al sexo, que buscan precisamente ese chute de después, ¿no? Pero luego se sienten mal, porque nada más que está basado su autoestima en esos momentos, ¿no? Que he ligado mucho, o que como triunfo con las chicas o con los chicos, y realmente es una ilusión, y hay un chute físico, es verdadero, por así decirlo, en ese momento, pero que hay que potenciar otras áreas de nuestra vida también. Efectivamente, esas personas puede suceder que su autoestima esté basada en cuánto sean capaces de ligar una noche o cuántas relaciones sexuales pueden mantener, pero se olvidan de otras muchas cosas que hay que trabajar también en la autoestima y que son igual de importantes. Bueno, desde aquí voy a lanzar un mensaje. Pues muchas personas asocian el tema de la sexualidad y el del ligoteo al alcohol, y que para nada, lo que tenemos que hacer es trabajar nuestra autoestima, nuestras habilidades sociales y nuestra asertividad, precisamente para no tener que necesitar ningún chute externo que nos haga sentirnos más seguros, o más guapos, más guapas, o mejores amantes, sino que está en nosotros. Al fin y al cabo tenemos nosotros la clave y no tenemos que buscar nada. Fallar tampoco pasa nada. No es tan importante si se falla o no se falla. Al final vamos a... Y se falla más con alcohol, ¿eh? Desde luego, claro, sí. El alcohol no ayuda. Igual que los nervios y la ansiedad tampoco ayudan. Entonces, cuanto menos sea la presión y menos sustancias químicas externas, muchísimo mejor nos va a ir. Pues vamos a intentar que la gente que nos escucha desde pequeños, o sus hijos, que les ayuden a trabajar, les apoyen para trabajar la autoestima, las habilidades sociales y la asertividad, para que cuando deseen relacionarse a nivel sexual, genital, con otras personas, pues que se sientan seguros y vayan confiados, disfrutando el camino, sin exigencias, y que así sean un poquito más felices. Perfecto. O mucho más. Muy bien, me parece pues muchísimas estupendo. Gracias, Raúl Gutiérrez Izquierdo. Os recomiendo su libro Autoestima, Habilidades Sociales y Asertividad, de Editorial Círculo Rojo. Muchas gracias. Muchas gracias.